Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de un circuito en paralelo. Igual tenemos nuestro primer elemento que es nuestra fuente de voltaje. En este caso me da una alimentación de 5 voltios. Y tengo una, dos, tres resistencias, R1, R2 y R3, con sus respectivos valores. ¿Sale? Ahora, fíjese bien, si yo en un circuito en paralelo le digo, ¿sabes qué? Quiero que me des los voltajes en cada resistencia. Hablando de este ejemplo. Pues usted se va a acordar que yo le dije que las características de un circuito en paralelo era que el voltaje de la fuente iba a ser el mismo en cada elemento del circuito. Entonces, si mi voltaje total de la fuente es de 5 volts, ¿qué quiere decir? Que cada una de estas resistencias tiene un voltaje de 5 volts. Ahora si le pido que calcule, si calcule las corrientes. Ahora, cada elemento va a tener una corriente. Por aquí va a pasar una corriente. Por aquí va a pasar otra corriente. Y por aquí va a pasar esta otra corriente. Son como 3 celdas, ¿se fijan? Entonces, por cada celdita que abarca cada elemento, va a haber una corriente. ¿Cómo voy a calcular esas corrientes? Utilizando la ley de Ohm. La corriente es dividir el voltaje entre la resistencia. Si yo quiero la corriente que hay en la resistencia 1, ¿qué es lo que tengo que hacer? El voltaje en la resistencia 1, que quedamos que era el mismo de la fuente total, sobre el valor de la resistencia 1, 5 entre 10 igual a 0.5 amperes. Si yo quiero el voltaje, la corriente en el elemento 2, tomo el valor del voltaje en el elemento 2 sobre el valor de la resistencia, que son 5 entre 5, 1 ampere, y lo mismo con la corriente 3, el voltaje 3 entre la resistencia 3. Recuerden, utilizando ley de Ohm. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la intensidad total del circuito va a ser la suma de todas las corrientes en el circuito. Corriente 1, corriente 2, corriente 3. Ahora viene lo interesante. Quiero que ustedes me calculen la resistencia total o equivalente. ¿Qué es lo que van a hacer? Recuerden que la resistencia total o equivalente en un circuito en paralelo va a ser... Ay, disculpen el pulso de maraquero. 1 sobre RT es igual. En este caso tengo 3 resistencias. Va a ser 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Es decir, ¿cuánto vale R1? 10. ¿Cuánto vale R2? 5. ¿Cuánto vale R3? 15. ¿Qué quiere decir? Que va a ser un décimo más un quinto más un quinceavo. En su calculadora así le tienen que meter. Hay una tecla que dice A y luego B, C en su calculadora. O si es más moderna su calculadora, tiene así una tecla que tiene como un espacio y luego una división y luego otro espacio. Con esas teclas represento las fracciones. ¿Okay? Entonces sumo un décimo más un quinto más un quinceavo
y me va a quedar una fracción. Me va a quedar 1 sobre RT igual al resultado que le da, que es 1 sobre algo, algún valor aquí. Entonces, ¿qué hago? Como lo que quiero yo es RT, hago un intercambio, mando para acá la RT y mando para acá este valor para que no me quede en término de fracciones. ¿Sale?